Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Vivimos en un mundo de sensaciones y percepciones. Desde siempre nos han enseñado que tenemos que decantarnos por un equipo o por otro. Tenemos que elegir qué es lo que más nos interesa. Desde pequeños nos dijeron que existe una tesis y una antítesis. Y debemos seleccionar entre el equipo A y el equipo B. Ocurre en todo. Desde el fútbol, la política, la economía, la medicina, las ciencias, siempre ha ocurrido. Tenemos la capacidad de elegir. Lo que pasa es que la capacidad de elegir nos la han limitado. Ese libre albedrío que nosotros pensamos que somos capaces de disfrutar, en realidad no es así. Nos han creado un mundo en el cual nos limitan esa capacidad de elegir a pequeñas parcelas que parece ser que existen porque hay intereses económicos e intereses sociales, políticos e incluso geoestratégicos para que usted finalmente elija. El problema viene cuando esa capacidad de elección limitada a esos pequeños campos parece ser que está controlada o manipulada por algunos tipos de intereses creados de tal modo que ese flujo de su libre albedrío no existe como tal. Me explicaré. Nosotros, los seres humanos, pensamos que aquellos que vivimos en países democráticos, que seguramente sea la mayoría de los que están viendo este vídeo, tenemos suerte. Tenemos suerte porque al vivir en un país democrático podemos o tenemos la capacidad de elegir. Esa capacidad de elegir viene limitada dentro de un abanico. Nos dan un abanico de colores y nosotros seleccionamos el que más nos gusta, este, aquel o el de más allá. Por lo general, nuestra sensación o percepción dentro de estos países democráticos es que lo que realmente ocurre que, digamos que el gobierno o los estados, los países, controlan la economía. Los poderes políticos controlan los poderes económicos. Eso es lo que nos enseñan, o lo que nos parece ser que nosotros debemos creer. En realidad es todo lo contrario. Se ha demostrado una y otra vez que son los poderes económicos los que gobiernan a los poderes políticos. El brazo troncal, o digamos que el tronco madre de todo este conglomerado en el que nos encontramos inmersos, parte de los poderes fácticos económicos, que son muy poderosos, mucho más de lo que usted pueda llegar a pensar. Pero vamos a centrarnos en lo que estamos hablando. Yo desde hace tiempo estoy reflexionando sobre la posibilidad de que quizás todo aquello que nos están enseñando y todo aquello que nos están mostrando no obedece a una realidad objetiva, sino obedece a una realidad perceptiva, una percepción. Usted percibe algo porque dentro del ecosistema en el que se mueve, eso es lo que le han enseñado a ver. Es como aquella persona que camina por el desierto y de repente le parece ver a lo lejos un oasis. En realidad lo único que hace es reflejar en su mente o coger esa idea que tanto necesita y plasmarla en una falsa realidad, que nada tiene que ver con la arena objetiva. No es un oasis, es sencillamente una visión. Quizás eso es lo que nos encontramos, partiendo de la base, como he dicho antes, de que los poderes económicos, vamos a poner aquí poderes económicos, parece ser que lo controlan absolutamente todo. Y os aseguro desde aquí que los poderes económicos son muy poderosos. Por poneros un ejemplo, os diré que hay un fondo de inversión que se llama BlackRock, que mueve en capital el Producto Interior Bruto de un país como pueda ser España, y lo mueve en manos privadas. Imaginaos el potencial económico que tiene. Es inmenso. Y es un ejemplo. Es solamente uno de esos grupos. Hay grupos muy poderosos, centrados en algunas ocasiones en personajes como puedan ser los Rockefeller, los Rothschild, Morgan, etc. Soros, como hemos hablado de él en algunas otras ocasiones. Con lo cual los poderes económicos, en suma, controlan lo que se puede denominar el Estado. El Estado emana de lo que se llaman poderes políticos. Los poderes políticos se definen de dos maneras. La más conocida de todas son los poderes políticos
oficiales. Los poderes políticos oficiales. Los poderes políticos oficiales son sencillamente aquellos poderes políticos que llevan en el poder durante muchísimos años, muchos años. Existe una pequeña alternancia entre varios de esos poderes oficiales y parece ser que han perdurado y se han mantenido en ese punto increíblemente durante muchísimos años, pese a sus nefastas políticas sociales, económicas, incluso me atrevería a decir de sanidad, de seguridad, etc. Y sin embargo se mantienen. Ellos utilizan otra cosa que se llaman los poderes mediáticos oficiales. ¿De acuerdo? Vamos a llamarlo poderes mediáticos oficiales. Los poderes mediáticos oficiales son las gafas que todo ciudadano tiene cuando observa a esos políticos, a esa economía o a esa situación del mundo. Utilizamos esas gafas o esas ventanas que pueden ser la televisión, en muchos casos internet, las radios y en menor medida la prensa escrita. Los poderes mediáticos oficiales, por lo general, obedecen o juegan dentro de estos equipos. A veces nos encontramos en la alternancia del poder que unos poderes mediáticos oficiales parece ser que están más inclinados hacia un sitio y otros hacia otro, cuando en realidad es falso. Nos damos cuenta que independientemente de los partidos políticos oficiales que ocupan el poder, vemos que las políticas son exactamente las mismas. Por consiguiente, lo que estamos viendo es lo que veía aquel sediento caminante que iba por el desierto. Sencillamente un espejismo. Nuestra capacidad de elegir dentro de estos poderes políticos oficiales está limitada, porque sencillamente obedecen a los intereses de estos poderes económicos. He hablado de grupos corporativos económicos muy grandes. Estas cuestiones no acaban aquí, porque los poderes políticos económicos necesitan lo que se llama la perdurabilidad. Eso es importante. La seguridad de perdurar en el tiempo. Harán todo lo posible esos poderes económicos para mantenerse fuertes. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender muy claro. Siempre se ha hablado de la famosa independencia del BCE. El BCE, el Banco Central Europeo. En resumidas cuentas, los que manejan los euros en Estados Unidos y en cualquier otra parte del planeta o cualquier otro país, viva usted donde viva, existe un BCE que no se llama así. Son unos poderes económicos dentro de ese propio Estado. Y existen también los poderes políticos. Por lo general, es muy gracioso ver cómo los poderes mediáticos constantemente bombardeaban a la gente diciendo que el BCE tenía que ser independiente de los poderes políticos. Eso es lo que decían. La economía tiene que ser independiente de los poderes políticos. Evidentemente había un gran interés por parte de esos medios oficiales que trabajan para los poderes económicos de mantener independencia económica con respecto a los poderes políticos, en pro de que estos poderes políticos alternasen y creasen políticas contra los poderes económicos. En resumidas cuentas, es el BCE quien gobierna sobre el Parlamento Europeo. Pero vamos a centrarnos en estos poderes oficiales y en estos poderes que estamos viendo. Veréis. Hubo una situación muy extraña, y estoy hablando de España, posiblemente en su país, si no es España, haya producido o se haya producido algo parecido. Durante bastante tiempo en España y después del año 2008 aproximadamente, comenzó a haber una importante cantidad de movilizaciones sociales, muchas movilizaciones sociales. Había huelgas, concentraciones, parones, scratching, había muchísimas cosas. E incluso hubo el famoso, ese extraño mayo en España, parecido al mayo francés, que al final no llevó a ningún sitio. Todo quedó bajo control. El asunto fue bastante peculiar, porque en un momento concreto apareció lo siguiente. Apareció otra cosa que se llama poderes políticos alternativos.
Los poderes políticos alternativos. Una especie de aire fresco. Aire fresco. Aparecieron estos poderes políticos alternativos, nuevos partidos políticos dentro de la escena, que nadie había oído hablar de ellos hacía tiempo. Aparecieron como que hubieran venido de otra dimensión, como que hubieran aparecido por generación espontánea, una cosa extrañísima. Y además hubo una cosa que cuando ocurrió aquello, en España concretamente, recuerdo perfectamente que todas esas movilizaciones, revueltas, todas ese tipo de, digamos que huelgas que había, todo este tipo de cuestiones se paralizó inmediatamente, como que la gente hubiese puesto on focus esos poderes políticos alternativos como válvula de escape para poder solventar todos aquellos problemas que habían sido generados por los poderes políticos oficiales. Inmediatamente, cuando descubrí que los poderes mediáticos oficiales estaban dando cancha a los poderes políticos alternativos, hablaban de ellos. Los poderes políticos, los poderes mediáticos, los medios de comunicación, para que usted me entienda, nunca hablan de algo que no les interesa. Porque hay un axioma, y es que aquello que no es noticia no existe. Y en realidad, cuando estos poderes mediáticos empezaron a hablar de los poderes alternativos, me empecé a preocupar. Me empecé a preocupar porque empecé a pensar que estos poderes políticos alternativos quizás no eran lo que parecían ser. Quizás eran otro espejismo que apuntaba a otra dirección. La mala publicidad no existe. Es una falsa concepción, solo existe la publicidad. Y el hecho de que los poderes mediáticos dieran cancha y hablasen de estos poderes alternativos implicaba que mucha gente iba a poner sus ojos en ellos. Era extraño. Después aparecieron cosas todavía más peculiares. Encontramos también que estos poderes alternativos tenían poderes mediáticos alternativos. También tenían su grupo mediático alternativo, era minoritario, no es muy grande. Tampoco los podemos criticar mucho porque quizás ellos mismos ni siquiera se están dando cuenta de la propia labor que están haciendo. Veréis. En un momento concreto, estos poderes políticos alternativos es como que hubiesen sido creados o formasen parte de estos poderes económicos, que siempre y a lo largo de la historia han jugado en los dos bandos. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, Suiza, pese a ser o tener una gran capacidad económica, ese pequeño país nunca fue invadido. Y Suiza financiaba a las dos partes en conflicto. Esto lo hicieron otros países. Esos poderes siempre han jugado en los dos bandos, garantizándose de esa manera la victoria. En el resultado final, los poderes económicos fácticos siempre ganan, porque no solo controlan las dos partes del equipo, o los dos equipos en liza, sino que incluso controlan el tablero de juego. Entonces me di inmediatamente cuenta de que existía una tesis y una antítesis. Una tesis y una antítesis. A la gente ya le habían dado una posibilidad adicional alternativa de elección. ¿Realmente tenía la gente o tiene la gente una posibilidad alternativa de elección? ¿O estos poderes alternativos han nacido de los poderes económicos? Empezamos a encontrar cosas extrañas. No es la primera vez que ocurre. Recuerdo perfectamente el famoso movimiento Ocupa Wall Street en Estados Unidos. Resulta que ese movimiento de Ocupa Wall Street, que pretendió tomar directamente la bolsa de los Estados Unidos, estaba controlado por ni más ni menos que uno de los hombres más poderosos del planeta, George Soros. ¿Qué hacía George Soros controlando una organización revolucionaria? Esto es muy extraño. No es la primera vez que ocurre. Hace tiempo se descubrió que el Greenpeace estaba en parte financiado por
la Fundación Rockefeller, a su vez propietaria, no directamente la Fundación Rockefeller, pero sí el Imperio Rockefeller, de la llamada antigua Standard Oil, que se dividió luego en la Amoco, Texaco, BP, Standard Oil. E incluso vemos constantemente como parece ser que detrás de este tipo de cuestiones hay mucho más de fondo. Incluso los papeles, los famosos papeles de Wikileaks, son extraños. En ellos encontramos información interesante, pero no demasiado interesante. En ellos encontramos revelaciones sorprendentes de Hillary Clinton, de una serie de personajes, los famosos papeles de Panamá, que también salieron en su día. Hacen caer a peones dentro de este juego. Pero las informaciones que allí nos ofrecen es como que les faltase un poco de sustancia. Me recuerda bastante a aquellas manzanas que venden en los supermercados. Son brillantes, parece que han sido lustradas con un paño, tienen un color fantástico y luego cuando las pruebas realmente su sabor es bastante insípido. Han sido casi sintéticamente creadas y producidas de manera tan agresiva que han perdido toda su sustancia. Pues es algo así. Es como si esta realidad en la que vivimos no fuese tan real como debería ser y esas percepciones de tesis y antítesis no fueran tan correctas. Y luego nos damos cuenta de otros datos adicionales. Por ejemplo, la oficialidad no solamente se centra en los poderes mediáticos. Nos damos cuenta que existen, por ejemplo, ciencia oficial, medicina oficial, y por supuesto, por poneros un ejemplo, porque hay muchos, pues también existen, digamos que hasta sistemas, módulos o métodos de enseñanza a nuestros niños que son oficiales. Para empezar a inclinar el árbol desde pequeño, básicamente. Vemos claramente que existen este tipo de cuestiones. Sin embargo, podemos ver que la ciencia alternativa no recibe o está teniendo un gran apagón por parte de los medios de comunicación. La ciencia alternativa no existe. No existe. Tampoco existe la medicina oficial, la medicina alternativa. Me vais a disculpar. No existe. Tenemos vídeos en los cuales hablamos, por ejemplo, de los milagros de la vitamina C. ¿Se ha dado cuenta de que en la Seguridad Social ya no prescriben vitamina C y que prácticamente las vitaminas y los minerales se han vuelto medicina alternativa? Sustituido por químicos agresivos creados por la industria farmacéutica dependiente de los poderes económicos. Tampoco existe. No existe. Hay un apagón a la medicina alternativa y, por supuesto, a los sistemas de educación o los métodos de enseñanza alternativos. También han sido apagados. No existen para los grandes medios de comunicación. En resumidas cuentas, vemos claramente de que estos poderes económicos, cuando están dando juego a ciertas cuestiones, es porque hay intereses. Y quizás estos poderes alternativos, cuando dan el salto en algún momento y se convierten en poderes oficiales,
hacen más de lo mismo. Vea usted Grecia. ¿Recuerda Syriza? Syriza, en sus recortes y ventas del país, así como la eliminación de los derechos sociales, ha ido más lejos que las políticas neoliberales que tenían los partidos oficiales anteriores. En realidad, Grecia no puso una tirita al problema. Lo que hizo fue ampliar la grieta de la herida que ya tenía. Y siempre para defender los poderes económicos. Y cuando digo poderes económicos, me estoy refiriendo a unos poderes que están por encima de usted, de mí y de todas aquellas personas muy posiblemente que estén viendo el vídeo. Yo le pediría desde aquí que este tipo de vídeos, para verlos, lo que debería hacer es como una especie de desnudarse de lo que usted ha aprendido en esta enseñanza oficial, a lo que le han enseñado, e intentar ver con más objetividad una realidad que quizás está mucho más profundamente arraigada de lo que la percepción nos permite ver. En resumidas cuentas, los poderes económicos nos mienten y nos engañan para mantenernos, para mantenerse ellos y perdurar en el tiempo. Y la estrategia les funciona. Y no solo aprenden de sus errores, sino que son capaces de rectificarse, revisarse y versionarse para adaptarse a todos aquellos flujos sociales que van apareciendo. En resumidas cuentas, este modelo existente, en la actualidad, puede durar cientos de años. ¿Cómo atajar el problema? Tenemos posibilidades de que en un futuro exista un mundo libre en el cual estos poderes económicos realmente sean fulminados en pro de los poderes sociales. Yo creo que sí. Yo creo que existe un mundo en un futuro más o menos lejano en el cual esos poderes económicos envejecerán de tal modo y habrán utilizado tantas estrategias de desinformación que será imposible que sigan convenciendo a más gente. Podemos cambiar las cosas. Solo quiero que usted se salga de esa órbita que le han creado y de ese espacio limitado en 2 dimensiones. Se lo voy a explicar de este modo y lo va a entender inmediatamente. Mire, los poderes económicos han creado un mundo bidimensional. Un mundo bidimensional. En 2 dimensiones. Aquí están los poderes oficiales. Y aquí están los poderes alternativos. Han creado un mundo en el cual parece que no existe más. O eres de un equipo o eres de otro. Y si eres de otro distinto, perteneces a este otro. No nos dejan ver esas 3 dimensiones que debería tener el problema o que tiene el problema. No nos las dejan ver. Todo esto que hay aquí, esa curva en el eje Z, ha desaparecido de nuestros ojos en pro de una visión absolutamente limitada de nuestro entorno. No tenemos perspectiva de lo que realmente ocurre. ¿Cómo valoraríamos este vídeo? ¿Qué futuro nos espera? ¿Realmente las cosas van a cambiar? ¿Van a mejorar? ¿O va a ser como los síntomas de alguien que está enfermo de muerte? Una especie de enfermo terminal que tiene en ciertos días días buenos y en ciertos días días malos.
Eso es lo que nos van a hacer. Nos van a oscilar. Nos van a hacer oscilar entre días buenos y días malos, días buenos y días malos, dentro de una línea de juego que ellos han creado. Usted, dentro de este campo o este territorio de juego, no se podrá mover. Y si se mueve e intenta acceder a esa otra dimensión donde quizás se esconda la verdad, debido a que adquiere perspectiva del problema, en ese punto a usted no le querrán ver. No quiero alargarme más este vídeo. Espero haber podido transmitir correctamente lo que en mi mente o por mi mente pasa. Son mis ideas. Yo no trato de convencer a usted. Sencillamente coja aquello que le parezca interesante y diga, demonios, pues es cierto, tal vez las cosas no son así. Tal vez las cosas son distintas o un poco más distintas a como nos las han explicado. Lo dicho, no quiero alargar más el vídeo. Creo que me parece que es bastante didáctico con respecto a lo que puede estar ocurriendo. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.